Tengo aquí a Paloma García, profe de español y peregrina. Hace unos días hablamos en su podcast de mi experiencia en caminos que no son el francés. Hoy toca hablar de sus experiencias precisamente en este camino, el francés, y especialmente de su experiencia caminando sola como mujer. Soy María Seco, este es el podcast de Spanish for the Camino y vamos a ver qué nos cuenta Paloma. Please listen carefully. Hola Paloma, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a hablar conmigo del camino, pero antes de entrar en el tema, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y todo eso. Hola María, gracias por la invitación. Ya te debía una visita, ¿no? Después de que te estuviste en mi podcast. Bueno, pues para los que no me conocen, yo me llamo Paloma y tengo tres pasiones. La primera es, pues, los idiomas, por eso soy profesora de español y tenía el sueño de aprender muy bien francés, así que me expatrié en Francia, donde ahora vivo. También me encanta la cocina y la buena comida y por eso dedico bastante tiempo a la semana a cocinar rico porque es algo que me hace muy feliz y también me encantan los viajes con sentido, por eso hice el Camino de Santiago 2 veces. Si eso te iba a preguntar, que lo has hecho 2 veces, las 2 veces el mismo, el camino francés. Pero antes de comentar por qué el mismo y 2 veces y todo esto, ¿por qué decidiste hacerlo la primera vez? ¿Hubo algo en particular que te llamó a tengo que hacer el camino? Creo que fue a raíz de la experiencia de otras personas que lo habían hecho y me animaron. Dije: "Ah, pues esto podría ser interesante, es otra manera de viajar". Y no fue por una motivación religiosa en mi caso, creo que fue más por esa idea de hacer unas vacaciones diferentes, un reto deportivo, aprender a viajar con menos, que yo era una persona que viajaba cargada, cargadísima, y creo que fue sobre todo por eso, por una experiencia diferente. Y yo soy de La Mancha, o sea que no vivo cerca del camino, no era algo que me fuera familiar, Ujú. pero sí, por eso fue. Ujú. Y bueno, se ve que te gustó la experiencia porque repetiste. Pero la segunda vez fue un poco diferente. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste la primera vez, la segunda, por qué decidiste hacerlo de forma diferente. Es que pasaron muchas cosas entre el primer camino y el segundo. El primero lo hice en 2017 y lo decidí hacer con mi pareja, porque sí que tenía claro que no quería hacerlo con un grupo muy grande y lo que también tenía claro es que quería llegar sí o sí a Santiago, que creo que es algo que nos pasa a muchos peregrinos, Mm. que la primera vez pues la verdad es que hace muchísima ilusión terminar, se supone, el camino, aunque ahora ya pienso diferente, pero pues hacer esos 100 últimos kilómetros, que es algo bastante jugoso, vamos a decir, de saber que caminas, bueno, una semanita y al final de ese viaje pues llegas a tu destino, que es la verdad es una sensación espectacular. Y entonces decidí hacer una mezcla de caminos. Es verdad que hice principalmente el francés, pero en mi caso comencé en Lugo, enlacé con el Camino del Norte, porque ya había escuchado que estas últimas etapas del camino, los 100 últimos kilómetros, son una especie de romería, que para los estudiantes que nos escuchen es como una fiesta popular donde hay demasiada gente, está masificado y sabía que eso no me iba a gustar, así que dije, bueno, como es inevitable que las últimas etapas sean así, pues al menos quitarme un par de etapas y la verdad mereció muchísimo la pena porque hice la etapa hasta Sobrado dos Monges, que es chulísima, un ambiente peregrino 100% en un monasterio. Y luego la siguiente, la segunda vez que hice el camino, lo hice en 2022, el año pasado. Pasaron 5 años entre medias. Entre otras cosas, hubo el COVID, porque yo llevaba muchos años queriendo hacerlo y no pude, como creo que nos pasó a muchos. Y esta vez sí que decidí hacerlo sola. Más largo,
¿La misma distancia? Y la segunda vez, ya sí que como tenía más experiencia y además me había ido encontrando gente por el camino, que mucha venía desde los Pirineos y claro, eso a mí me alucinaba. Decía: "Guau, una persona sola desde los Pirineos y ahora está aquí en Galicia, qué pasada", ¿no? Yo no me veía capaz de hacer eso, todavía no me veo capaz de caminar tanto tiempo, sobre todo porque no tengo la disponibilidad, pero algún día me encantaría hacerlo. Entonces sí que lo que tenía claro es que iba a ser el doble de lo que hice la última vez, porque yo soy una persona muy prudente, no me gustaría pasar de 5 días que hice la primera vez, casi una semana, a de repente 2 meses. Mm, No me veía preparada, pues 10 días, espero la próxima vez que sean 15 días o 20 15, días, pero 20 vas aumentando. ir añadiendo poco a poco, porque sí hay mucha diferencia entre hacer 5 o 6 días y hacer 10 o 12 o más. O sea, cada 5 o 10 días que añades, tus pies lo sienten. Así que es importante ir poco a poco. ¿Y qué diferencia? La segunda vez, entonces, decidiste hacerlo tú sola. Sí, la segunda vez tenía esa idea que mucha gente me decía: "Venga, Paloma, que me animo contigo, no lo hagas sola, como no te preocupes, que yo te acompaño". Y yo era como: "No, no, si es que no No estás quiero que me invitado". acompañes. Es que no quiero hacerlo con nadie. Es que de verdad lo quiero hacer sola. Especialmente porque era además mi autorregalo como despedida de soltera. Yo me iba a casar en octubre de 2022 y en ese verano, además, curiosamente, no había muchos planes, mi pareja no estaba disponible tampoco en vacaciones, porque estábamos guardando los días para la boda, y yo al ser profe de español, tanto en la escuela pública como en mi escuela online, tú sabes que siempre el verano Mm, es una parte muy tranquila, donde hay sí. pocas clases, y a mí también me gusta darme ese espacio. Entonces dije, bueno, es el momento perfecto, sin prisas, y yo sabía que empezaba en Saint-Jean-Pied-de-Port, porque para mí era importante comenzar ahí, quería, como vivo en Francia, hacer esa transición y atravesar de un país a otro caminando. Y no, lo que no sabía es dónde iba a llegar. En un primer momento, de una manera muy ambiciosa, quería llegar hasta Burgos y luego me di cuenta de que no, de que iba a ser entonces muy largo porque empezaba ya muy dura la etapa. No se Sí. recomienda nunca empezar en Saint-Jean-Pied-de-Port, está desaconsejado y yo a pesar de todo dije, no, para mí era importante empezar ahí. Realmente pude hacerlo. Es verdad que es una etapa difícil, pero bueno, si tienes una buena condición física, se hace. Y sí, la segunda vez lo hice sola y vamos, 1000 veces mejor que la primera, aunque hacerlo con mi pareja fue muy bonito, pero es que hacerlo solo es otra cosa. O sea, que recomiendas a todo el mundo que haga el camino, al menos algunas etapas, solo, en algún momento. A mí es verdad que no me gusta mucho decir como que todo el mundo debería hacer algo porque creo que todos somos muy diferentes. Es verdad que si en tu caso eres una persona que no tiene miedo de estar sola, porque claro, es verdad que yo al emigrar y es verdad que soy una persona más bien introvertida, que no, poco sociable. A mí me encanta estar con gente, pero disfruto mucho de los momentos de introspección, de soledad, de escribir, de estar perdida en mis pensamientos. Entonces, si reúnes un poco esas características, ¿no? Que eres una persona pues autónoma, una persona que no eres miedosa, porque al ser mujer también es algo que una se tiene que plantear, que para mí era un reto personal de una especie de reivindicación casi política de tengo derecho a viajar sola y sin miedo, pero no quiere decir que yo no tuviera miedo. Es algo que tuve que vencer. Al principio, en las primeras etapas iba mirando casi a todas partes, no estaba relajada, no me atrevía a ponerme música o lo que sea, o iba demasiado alerta. Luego me fui ya tranquilizando, pero es algo que no es fácil. Yo entiendo que si eres una persona muy tímida, que nunca ha viajado solo y de repente se ve en otro país, sin recursos, sin nadie conocido, puede ser hasta, no sé, estresante, angustioso. Entonces, bueno, creo que si reúnes ciertas características o si eres una persona, pues, muy lanzada y dices: "Bueno, ya veré cómo lo soluciono, pero yo me voy solo porque no tengo con quién hacerlo". Venga, pues sí, es una excelente idea para pasar unas vacaciones diferentes. Sí, no es interesante lo que comentas, ¿no?
entre, por ejemplo, la diferencia, las cosas que uno se plantea siendo una mujer, que a un hombre seguramente ni se le pasan por la cabeza, ¿no? Pero que nosotras no se nos quitan de la cabeza y siempre estás ahí, vas con esa preocupación y lo que tú decías, mirando por aquí, por allá y no es fácil si llegar a, ¿no? Como tú, bueno, ya me relajo, no tengo que estar mirando por encima del hombro todo el rato y tal. Bueno, la sensación de, me imagino, ¿no? De empoderamiento, de decir, bueno, yo puedo hacer esto. La verdad es que me imagino que es estupenda. Yo tengo que decir que siempre que he hecho el camino o alguna etapa, siempre he hecho con alguien, más o menos. Entonces no tengo esa experiencia de hacer el camino completamente sola. Pero bueno, me imagino que conocerías a mucha gente también. Claro, es que al final, conectando con lo que dices, es que no estás sola realmente, que es lo que al final todo el mundo te acaba diciendo cuando viajas solo, ya sea en el camino o en cualquier otro viaje, porque parece que cuando uno va solo, como que va atrayendo a otras personas, uno está más dispuesto a hablar con desconocidos, no sé, la gente te ve también sola y a lo mejor le provoca curiosidad. Y al final tú también te esfuerzas un poco más que si estás en grupo o en pareja, cosa que es completamente normal. De hecho, a veces lo que echas en falta es momentos solo. Y me acuerdo que con algunas compañeras que iban solas, porque somos muchas mujeres viajando solas, menos que los hombres, pero desde luego somos Cada vez cada hay vez más. más. Yo creo que ahora mismo está la cosa más o menos en 50-50, por ahí, está muy igualada. Sí, es a veces no se ve porque quizás las mujeres que vamos solas al final acabamos uniéndonos a un grupo por esta cuestión de la Mm, seguridad y piensas que es un grupo cuando sí, no, son personas solas que se han unido para caminar, que esto igualmente sí que creo que conviene hacerlo, intentar, si al menos no vas con un grupo, no perder de vista delante y detrás algún peregrino de referencia porque vivimos en la sociedad que vivimos y al final hay que también tener ciertas precauciones. Yo cuando decía que me relajaba, no era que pensaba que no me podía pasar nada, sino que al final, bueno, tenía ciertas precauciones que me permitían sentirme en seguridad. Pero sí, al final, a veces te apetecía estar sola. Yo recuerdo con estas compañeras que decíamos con toda la confianza, vale, yo tiro, o sea, cuando dices yo tiro en español significa que yo voy a ir avanzando, yo voy a caminar un poco más deprisa que tú, nos vemos en el albergue o nos vemos en 2 o 3 kilómetros, hacemos una parada y nos vemos ahí, pero me apetece estar sola. Y respetábamos eso completamente porque es parte de la razón por la que haces el camino sola, es para tener esos momentos de introspección, de silencio, y creo que es muy desagradable cuando haces el camino solo, tener una persona que es incapaz de estar sola justamente y no sí. para de hablar y de hablar y de hablar, eso es terrible. Sí, 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 la verdad es que la verdad es que sí, imagínate, ¿no? Vengo aquí para estar yo solo con mis pensamientos y tener a alguien al lado que no se calla. Entonces es importante también, sí, respetar deseo de silencio, de estar solo de los demás. Pero yo creo que no estamos muy acostumbrados, la sociedad no está en general, ¿no? Pensada para que estemos solos y todo esto. Entonces yo creo que por eso a alguna gente le cuesta dejar esa idea de, bueno, puedo estar yo solo y no pasa nada, estoy bien, y a otro puede querer estar solo, no necesito estar hablándole todo el rato. Esto que cuentas es muy interesante porque creo que es un choque cultural entre, por ejemplo, los españoles en general, que tenemos horror del silencio, somos muy gregarios, muy de estar en grupo, y sí que notas claramente en los albergues cómo los españoles se van juntos y ves muchos, por ejemplo, holandeses, ingleses, belgas, franceses, hombres, la verdad, casi todos, pero también hay mujeres que viajan solos y no tienen especial intención de relacionarse con alguien, porque es verdad, yo que vivo en Francia, en la frontera con Alemania, observo que sí, aquí la gente está más acostumbrada a estar sola, soledad elegida o soledad buscada, o bien a veces soledad, bueno, por las circunstancias, pero sí hay
menos esa cosa de todo el tiempo hablar y hablar y hablar, que siempre hay más como ruido en los grupos de españoles, pero al final el camino sí que tiene, para mí es importante conservar un poco esa parte de introspección, porque si no al final, bueno, es una fiesta entre Sí. amigos, pero para eso no vas al camino. Realmente el camino, lo revolucionario es eso, es esa lentitud, ese silencio, y eso no quita que al llegar al albergue, pues vas a ver a otros peregrinos, vas a tomarte una cerveza, vas a cenar, pero esa cosa de caminar sin distracciones, en el silencio, y estar solamente con tus pensamientos, creo que hay pocas situaciones en las que te puedas regalar eso, y es por esa razón por la que la gente sale tan transformada del camino, y también te obliga mucho a trabajar los apegos, es decir, la dependencia emocional de otras personas, que muchas veces cuando uno viaja solo, pues puede tener tendencia a bueno, ya he conocido a este grupo y aunque sigan un ritmo que yo no quiero, tengo que adaptarme a ellos y no, al final tienes que recordarte de que es tu viaje y es algo que se extrapola a la vida en general, ¿no? De que cada uno tiene Mm, su camino, justamente. exactamente, sí. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias por venir a hablar conmigo del camino, pero antes de despedirnos, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues si alguien se ha quedado con ganas de saber un poquito más sobre mi experiencia del camino, hice un episodio expresamente sobre ese tema en mi podcast para estudiantes de nivel intermedio avanzado, que se llama Sí Comprendo, como mi página web y mi escuela online, que es www.sicomprendo.net. Y si eres francófono y estás aprendiendo español o te apetece volver a ver las bases, repasarlas, tengo también un podcast para principiantes que se llama Sí Comprendo Debutant, así que me podéis encontrar por ahí. Tengo una newsletter donde os podéis suscribir y cada semana recibís una pequeña dosis de motivación para aprender español, y publico bastante contenido también sobre el camino porque es un tema que tanto a ti como a mí Mm, pues nos apasiona. Así que también tenéis la entrevista con María, que es el episodio 81, donde nos contaba su experiencia en los caminos alternativos, que ella ha hecho el inglés y el portugués. portugués. Así Ujú. que os la recomiendo esa también. Estupendo. Bueno, dejaré los enlaces después en la descripción del episodio para que todos te puedan encontrar fácilmente y buen camino. Lo mismo digo, Ultraya, buen camino.